Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, un placer encontrarnos nuevamente en este espacio en el que la idea es aprender a cuidar nuestra salud de la mano de los mejores profesionales. Como siempre, vamos a tratar muchísimos temas que seguro te van a interesar. Vamos a estar hablando de la enfermedad en nuestros riñones, ¿no? Cómo prevenirla, porque es una enfermedad silenciosa que muchas veces es traicionera y no da síntomas. También vamos a estar hablando de problemas de columna y te vamos a contar nuevas formas de operar la columna, eso que tanto temor genera. Bueno, hay formas mínimamente invasivas de encarar la cirugía de columna. Y también una historia muy emotiva, en primera persona, una mujer enferma de leucemia nos viene a contar su caso. La idea de compartir este testimonio es tomar conciencia de la importancia de la donación de médula ósea. Quédate ahí, que este programa es imperdible. Mariana Ambrosini es farmacéutica, pero hoy no viene como farmacéutica, nos viene a contar su historia de vida. Ella está atravesando un cáncer de médula ósea o leucemia y estás en tratamiento en este momento. Estoy en tratamiento. Bueno, la idea con este testimonio es concientizar, ¿no?, sobre la importancia de la donación. Contanos, Marian, cómo empezó tu enfermedad, cómo te diste cuenta, cómo fue transcurriendo. Sí, mira, te cuento, yo soy de Chaco, vivo en Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Tenía una vida súper normal, como cualquier persona. Acabo de cumplir los 40 años, vine de vacaciones, estaba en un momento súper feliz en mi vida y le estaba festejando el cumpleaños a mi nene más chico. Y un día, bañándome, me descubrí un moretón. Entonces, no fue un moretón común, fue algo que me llamó la atención. Me llamó la atención. Entonces, como trabajo en un hospital, me fui a hablar con los chicos de clínica para pedirle un examen de rutina y bueno, ahí fue que saltó, digamos, ahí se descubrió. En principio tuve el diagnóstico, el bioquímico del hospital nuestro vio blastos en sangre, entonces me llamó por teléfono para poder corroborar. Me volvieron a sacar sangre, así que al otro día, o sea, en Sáenz Peña, fui a ver un médico, otro médico, terminé en un hematólogo en la capital y después al tercer día yo ya estuve internada acá en el hospital, empezando el tratamiento contra la leucemia. Y bueno, así que te digo, así fue mi diagnóstico, gracias a Dios, fue rapidísimo, gracias al bioquímico del hospital que vio esto en sangre. Porque es muy importante, ¿no?, la detección temprana. La detección temprana, porque mi diagnóstico es leucemia mieloide aguda y como es aguda, es rapidísimo. Yo cuando me detectan la enfermedad ese lunes en Sáenz Peña, yo tenía un 15% de blastos en sangre periférica y cuando yo llego al hospital acá ya tenía un 70%. Dos días después. Es rapidísima la evolución. Rapidísima, va evolucionando rapidísimo, es muy agresiva. Contanos qué sentiste, qué te pasó cuando tuviste el diagnóstico, cuando te enteraste que... Sí, la verdad que no fue el mejor día de mi vida para nada. Fue terrible porque tengo dos nenes. Yo tengo un nene de 2 años y un nene de 4. Así que la verdad que fue duro. O sea, fue como me sorprendió. Yo lo que menos me imaginé era que tenía leucemia. Cuando yo vi un moretón así, dije, tengo varices, pensé, claro, me fui para otro lado con la cabeza. Uno no, yo digo, nunca está preparado para recibir un diagnóstico. No, y menos así, sin síntomas, y ¿no? menos sin sintomatología, porque ya te digo, le festejé el cumpleaños a mi hijo y bueno, cuando el primero que me lo dijo, porque el bioquímico me lo dio a entender, o sea, que había algo anormal, ¿viste? Ahí yo ya me empecé a asustar en Sáenz Peña con el bioquímico, se llama Javier Barrientos. Después lo voy a ver a Sergio Rodríguez, que es nuestro infectólogo del hospital, y a la doctora Duarte, y ahí me dijeron, mira, esto tiene cara de leucemia, así que ahí fue el shock urgente, gracias a Dios y a ellos que me consiguieron el turno con este hematólogo que es del norte nuestro, el doctor Beligoy, que es una eminencia en el norte argentino. Entonces él me hizo la primera punción para confirmar el diagnóstico
Y efectivamente cuando me dice, mira, tenemos que... Le digo, doctor, yo quería venir a Buenos Aires porque por suerte tengo la posibilidad, así que el doctor, el director de la obra social de la provincia, que es INSEP, el contador Turienzo, y la médica auditora, la verdad que se movieron rapidísimo, y fíjate que yo tengo el diagnóstico confirmado el miércoles al mediodía, y a las noches yo ya estaba volando para acá. El jueves me interné y estuve 2 meses internada. Wow. Contanos cómo es el tratamiento. Bueno, yo en un principio cuando me internan, obviamente está súper controlado, vienen médicos hematólogos, clínicos, te tratan todas las patologías, porque yo venía con otra patología asociada, a su vez tenía una infección en la garganta, pero tampoco sentía dolor. Así que bueno, empiezo el tratamiento, se llama, cuando vos iniciás, se llama inducción, es un tratamiento con quimioterapias. Se hacen unas sesiones de quimioterapia, se vuelve a hacer una punción de médula ósea para ver si hubo mejora. Si hubo mejora, si se está controlando. Entonces, si está todo bien, después de la inducción, se hace lo que sería como un mantenimiento, para que me entiendas. Entonces, ahí se hace mantenimiento por mi tipo de leucemias, hay muchos tipos de leucemias, pero la mía necesito sí o sí un trasplante de médula ósea, porque es lo que en mi fábrica está fallando, así que necesito un trasplante. Siempre se recurre, o sea, si se puede, a un familiar que es un hermano. Compatibilidad, por la compatibilidad, o sea, por herencia de mamá y papá se busca un hermano. En mi caso no fue factible porque tengo 2 hermanos y mi hermano más grande también tiene un mieloma, que también es una enfermedad oncohematológica, y mi hermano más chico es solamente compatible un 50% conmigo. Así que yo, en mi caso, yo necesito un trasplante halogénico no emparentado, se llama. Entonces quedo como paso a la lista de Incucay, a la espera de conseguir un alma gemela, como le dicen, o una persona que tengamos el mismo código genético, que es el HLA, es una proteína de los glóbulos. ¿Ya apareció? Ya apareció. Bueno, claro, o sea, cuando es un trasplante con una persona en vida, también se pasa a la lista de espera del Incucay. Claro, lo que pasa es que eso es lo lindo, lo lindo de esto es que no, para poder donar médula se dona en vida. Claro. Es lo único que vos podés donar en vida. ¿Viste? No es necesario como donar órganos, ¿viste? Que ya es sí o sí. Tampoco quiere decir... Y eso es voluntario. Es voluntario, es gratuito, es totalmente un gesto altruista porque es puramente para salvar otra vida. Y contá para que, bueno, para que la gente que quiera ser solidaria y tener este gesto lo pueda hacer. ¿Qué le pasa a la persona, al donante? Al donante no le pasa absolutamente nada. El donante se tiene que acercar a cualquier centro, a los hospitales, en los centros de hematología. Entonces, lo que se hace es, se le saca una unidad de sangre, es como cuando donas sangre, se saca una unidad de sangre y de esa muestra de sangre ellos estudian y se fijan el HLA, que es tu código genético, mi código genético. Cuando eso ingresa en una base de datos, ser donante no significa que mañana te van a llamar para donar médula. Hay muy pocas probabilidades de que una persona sea compatible con otro. Es dificilísimo, 1 en 40.000. Fíjate que un paciente, o sea, los pacientes, 3 de cada 4 no tenemos donantes en la familia. Necesitamos de... Así que, bueno, qué importante que haya aparecido tu donante. ¿Cuándo es tu operación? Es dentro de muy poquito. Yo voy a ser trasplantadora el 13 de noviembre. Bueno. Y mi donante es de Israel. Mirá. Sí, porque vos, cualquier persona que se inscribe como donante de médula, se queda en el registro de Incucay y a su vez en una red internacional, en una red mundial. Entonces, cuando un paciente de cualquier lugar del mundo, como ahora sería mi caso, yo lo necesito, se busca en ese centro de información. ¿Y se le extrae la médula allí en su país y viaja? No es necesario. No hay, nadie viaja, ni viaja él. No, digo, viaja claro, viaja, es como una bolsita de sangre. Eso, exactamente. Perfecto. Bueno, gracias por contarnos tu historia. Quisimos compartir esta historia en primera persona con todos ustedes justamente para esto, ¿no? Para concientizar, para sacar mitos, para invitar a donar. Invitar a donar y que todo el mundo
mundo sepa, porque falta muchísima información, que no pasa nada, al donante no pierde nada, puede seguir teniendo la misma calidad de vida, no duele, no afecta, y estamos salvando una vida. Y es un ratito solamente cuando te llaman a donar médulas, es un ratito para el donador, el Marian, donante. Gracias, admiramos tu fortaleza, que hayas venido a contarnos esta historia. Gracias a ustedes, y gracias de verdad por compartirla. No, gracias a ustedes por el espacio para poder informar un poquito más de qué se trata. Muchas gracias. Bueno, Gabriel Lappman nos acompaña, es nefrólogo, cardiólogo, especialista en hipertensión, así que imagínense que nos va a retar bastante. ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Paula, la verdad un placer estar acá. Bueno, vamos a abocarnos un poco en el cuidado de los riñones, este órgano un poquito olvidado, ¿no? Sí. Porque salvo cuando hay un mal funcionamiento, ni nos acordamos que existen, que tenemos riñones. La verdad que los riñones son un órgano fundamental, es un órgano par que se encuentra en un lugar que se llama retroperitoneo y tiene funciones fundamentales como regular la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, regular el estado ácido-base, regular por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, que formamos, y así un montón de funciones, pero lamentablemente hoy está creciendo la prevalencia de enfermedad renal crónica como una resultante de esta gran epidemia que hay de obesidad, de diabetes, de enfermedades crónicas no transmisibles e hipertensión arterial que conllevan un daño a este órgano que está altamente vascularizado. Entonces hay que tener ciertas medidas para cuidar, prevenir y tratar este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas tenemos cuando tenemos una enfermedad renal crónica? Lo que tiene la enfermedad renal crónica es que muchas veces no da síntomas, sino que la persona tiene que hacerse un análisis de sangre y ver sus niveles de creatinina y de urea y también pedir una orina simple, una orina completa, nosotros le decimos, para ver las características, si se pierde proteínas, si se pierde sangre, si se pierde leucocitos. Bueno, hay un montón de parámetros que vemos y también una orina 24 horas. Con eso podemos ver ese funcionamiento renal. También muchas veces ampliamos con una ecografía renal para ver cómo es el tamaño de esos riñones y las características, porque la enfermedad renal puede ser de los riñones o también puede ser de la próstata, que daña los riñones y genere lo que es la hiperplasia prostática benigna con dilatación de los riñones, que también es muy frecuente. Pero volviendo a la enfermedad renal crónica, nosotros con esos 3 estudios logramos decirle al paciente cómo funcionan sus riñones. Si la creatinina está por encima de 1, que es lo normal para que la gente se dé cuenta, estamos hablando de que empezamos a tener insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal se divide en 5 estadios, del 1 al 5. Y esto va progresando con el tiempo con el descuido de nuestra salud cuando cometemos un montón de fallos en la alimentación, en el descanso, en el ejercicio, en el exceso de sal. Ahora vamos a todo eso que tiene que ver con la prevención. Pero digo, ¿qué pasa cuando, porque nos decías que no da síntomas, ¿no? Sí. La deficiencia renal, ¿qué pasa cuando los riñones empiezan a funcionar mal? Bueno, la persona lo que empieza a sentir cuando ya empieza a avanzar esta enfermedad, por ejemplo, es que se le hinchan los pies, que orina más de noche que de día, que por ejemplo pierde proteínas por la orina. A veces, como es un epifenómeno, muchas veces el paciente tiene mal la diabetes. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal en el mundo y de ingreso a diálisis en el mundo. Entonces, diálisis es el tratamiento de reemplazo renal. Cuando esta persona no maneja bien su diabetes, probablemente empiece a perder proteínas por el riñón, lo que llamamos microalbuminuria, y luego esto avance a la macroproteinuria, que eso es mucho más grave. Entonces se hinchan los pies, empieza a temblar porque empieza a aumentar el potasio, el fósforo. Entonces, ¿pero qué funcionamiento está deficitario? ¿Qué es lo que...? En realidad, como se van destruyendo los glomérulos, que sería la unidad histofuncional del riñón, hay menos glomérulos filtrantes. Para explicarle a la gente qué es eso, la sangre se purifica menos y se empieza a acumular toxinas y agua. Entonces, si se acumula toxinas y agua, la persona empieza a sentir esta acumulación. Por ejemplo, tiene aliento urémico, le falta el aire porque se acumula el agua, y en un
digamos, un estadio final, el paciente va a requerir diálisis. Entonces, estos riñones lo que se sienten es lastimados por partecitas y esos nefrones o glomérulos empiezan a funcionar mal y se rompen. Y eso empieza a acumular tóxicos en el cuerpo y ahí empiezan a dar síntomas. Pero esto es un estadio muy tardío, Paula. Por eso nosotros decimos que la insuficiencia renal es muy silenciosa. Muchas veces la gente se sienta en mi consultorio y le tengo que decir que requiere diálisis a la brevedad y nunca supo que tenía enfermedad renal crónica. Qué increíble. Bueno, totalmente. ¿Cómo se previene? Bueno, digamos, para prevenir, las medidas higiénico-dietéticas muestran que son muy importantes. Los cambios en el estilo de vida, una alimentación principalmente basada en vegetales, un ejercicio diario de 35 40 minutos de ejercicio aeróbico, un buen descanso, un descanso saludable, una meditación, por ejemplo, mejora... Que baje el estrés, ¿no? Que baje el estrés de la persona. La automedicación, vos sabés que mucha gente se medica con analgésicos y esos analgésicos son dañinos para el riñón. Mirá. Después hay algo que es importante, la gente consume mucha sal y eso es importante porque hay que bajar el consumo de sodio porque eso pega sobre la hipertensión y sobre los riñones. Después la gente lo que suele hacer es no tener esto es importante, un propósito de vida que hace que duerma mal, consuma sustancias tóxicas como por ejemplo drogas, alcohol, etcétera, café, y todo eso va a dañar los riñones en exceso, ¿no? A dañar los riñones. Entonces, sal, cafeína, en cuanto a los alimentos, algo también específico. Los alimentos ultraprocesados son muy ricos en fósforo y en un montón de sustancias que no conocemos, son paquetes en vez de alimentos y eso también es bastante dañino para el riñón. O sea, cuanto más real sea el alimento, más beneficioso para nuestras arterias, y como el riñón es un órgano altamente vascularizado, va a ser muy favorable. Entonces, si nosotros comemos una alimentación rica en vegetales, vamos a tener mejor nuestra diabetes, nuestra hipertensión y también nuestra enfermedad renal, y vamos a bajar de peso. Para finalizar, tratamientos, nos hablaste de diálisis, ¿es la última instancia? ¿Hay algo en el medio? Cuando un paciente está con una insuficiencia renal grado 5, que es, nosotros dijimos que tenía 5 estadios, hay que preparar al paciente para la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que es otra modalidad que se hace en la casa del paciente y se usa el peritoneo como membrana. El otro se hace en un centro de diálisis. Y ahí puede existir la posibilidad del trasplante, ¿no? El trasplante sería el tratamiento curativo, vamos a decir, de esta enfermedad, porque el paciente recibe un riñón que le sirve como nuevo filtrante, ¿no? Claro. Pero hay que cuidarlo. ¿Puede funcionar con un riñón? Por supuesto, por supuesto. Y mucha gente vive con un solo riñón de nacimiento porque tuvo un accidente, porque tuvo un tumor y hay que sacarlo. Lo importante es que la masa renal esa funcione adecuadamente y eso es lo que se hace, es nefroprotección. Se controla con el nefrólogo y uno va siguiendo cómo va funcionando ese riñón, nuevamente con la ecografía, con el laboratorio, con la orina de 24 horas. Pero lo importante es que la gente que tiene diabetes, hipertensión arterial, obesidad, consulte con su médico de cabecera si necesita ir a ver al nefrólogo y que le pida este tipo de estudios que son fáciles, simples y que rápidamente detectan la enfermedad renal. Claro, porque las enfermedades silenciosas nos juegan una mala pasada, son traicioneras, así que hay que hacerse los análisis. Y se construyen otras enfermedades al mismo tiempo, entonces hay que prevenir a través de la consulta precoz. Bueno, Gabriel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Paula. Bueno, el doctor Cristian Fuster nos acompaña. Muchísimas gracias, Doc, por estar aquí en Tesis de Salud. Es neurocirujano y vamos a hablar de algunas alternativas, algunas formas poco invasivas o mini invasivas de operar la columna, ¿no? Cuando uno piensa en una operación de columna, tiembla, ¿no? Porque tocar la columna es como, no sé, a todo el mundo le da miedo. Sí, ¿no? Es así. Yo siempre digo que la columna tiene mala prensa, la cirugía de columna tiene mala prensa. ¿Es mala prensa? Esto cambió mucho, ¿sí? Es prensa basada en datos antiguos. Sí, en experiencias. Realmente antes entrar a la columna era difícil. Por la columna baja la médula nos permite mover brazos, piernas, controla los esfínteres, se ocupa de la sensibilidad. Entonces, eso y el cerebro, la gente tenía miedo, y tal vez con razón, pero apareció la resonancia magnética, el microscopio, las imágenes computarizadas.
cambió drásticamente el tratamiento de la columna y cambiaron los resultados también. Es parecido a los aviones. La gente antes se subía a los aviones con mucho miedo que se caigan y con razón, y hoy se suben con mucho miedo que se caigan y no tienen razón. Claro, las estadísticas te lo demuestran. Exactamente, acá pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que cuando algo anda mal en la columna, se entera todo el mundo y es una catástrofe, pero sin embargo hay muchas cirugías que andan bien. Ajá. ¿Cuándo una persona con problemas de columna tiene una indicación quirúrgica? Cuando agotó todos los recursos no quirúrgicos. Bien. ¿Qué significa eso? Tener una higiene para su columna. ¿Qué significa? Actividad física, mejorar su peso, estar elásticos, elongados. Siempre una actividad física adecuada a la edad del paciente. No es lo mismo una persona que tiene 70 que alguien que tiene 30 o 40. Adecuada a la edad y adecuada también al problema de columna que tiene, porque tengo entendido, no todas las actividades físicas colaboran con alguna dificultad en la columna, ¿no? Es así, pero el 80-90% de las patologías que tenemos en la columna y un 60-70% de las enfermedades que sufrimos en general, más allá de la columna, son pasibles de prevención, ¿sí? Tienen que ver con nuestro estilo de vida. Que somos hipertensos, que tenemos sobrepeso, el sedentarismo, que descansamos demasiado, que no hacemos actividad física, que nos estresamos. Entonces, mucha de la patología de la columna, o la mayoría, tiene que ver muchas veces con nuestro estilo de vida, y hay una parte que es evolutiva, que es cómo caminamos, que caminamos en dos patas, y eso nos carga la columna con más peso del que teníamos cuando estábamos en cuatro patas y desgasta más la columna. Entonces, para hacer eso hay que ponerse en movimiento, hay que activarse, hay que tener músculos razonables, hay que estar elongado, un buen peso y estar en movimiento. Y sobre todo los adultos mayores tienen que estar en actividad física. Después de eso, de la actividad física, uno tiene los recursos de kinesiología, tiene los recursos de osteopatía, hay quiropraxia. Después, si uno sube un poco más de escalón en el tratamiento, están las infiltraciones o los llamados bloqueos en la columna. Cuando uno agotó todo ese recurso y su calidad de vida no es razonable, uno puede pensar en una cirugía. Bien, ¿y qué es esto de los tratamientos mínimamente invasivos o las cirugías menos invasivas? Son un homólogo o similares a lo que ocurrió con la cirugía de vesícula, por ejemplo, ¿sí? Que ahora se hace la cirugía laparoscópica, antes se hacía una incisión de casi 20 centímetros, se hacen 3 agujeritos. Acá pasó lo mismo, mutamos de una incisión muy grande a trabajar con un microscopio por pequeños tubos que ponemos dentro de la columna y que básicamente nos permiten acceder a la columna con una buena imagen que el microscopio magnifica y trabajar dentro de ella y que el paciente tenga una recuperación más rápida, liberar los nervios si hace falta, sacar una hernia de disco, descomprimir la médula y que el paciente rápidamente pueda volver a caminar por una incisión de 2 o 3 centímetros. ¿Se puede tratar todo lo que le pasa a la columna por acá? No. Ok. Sí, no. Pero digamos que la patología más frecuente de la columna, que son las hernias de disco, y lo que nosotros llamamos el canal estrecho lumbar, cuando los nervios están apretados por artrosis, sí, se pueden tratar por acá, por este sistema. ¿Qué es una hernia de disco? ¿Cómo se describe? La hernia de disco es, el disco es el soporte que está entre vértebra y vértebra, ¿sí? ¿Cómo es? Para que la gente lo pueda imaginar, es como si tuviésemos un alfajor de gelatina que tiene un elástico a la vuelta, ¿sí? Cuando la vértebra lo comprime, ese elástico se dilata y la gelatina se dilata y funciona como un amortiguador. ¿Qué pasa cuando vamos ganando años? Se desgasta y ese elástico se corta. Cuando la vértebra lo aprieta, la gelatina sale de su lugar y esa gelatina que sale del lugar, que es el disco, toca algunos de los nervios que están pasando por delante de las vértebras. Eso es lo que molesta, no el rozamiento de los huesos que se queda... No, lo que molesta es eso, es el pedacito de gelatina, la hernia que salió y está tocando el nervio. Entonces, la cirugía, ¿a dónde va? A sacar ese pedacito de gelatina que salió del lugar y que está tocando el nervio. Bien, y cuando los dolores de espalda son intermitentes, ¿por qué ocurre entonces? Porque a veces tenemos durante un tiempo dolor, después se va, después vuelve. Mira, tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida y con el momento de laboral, afectivo, económico. Argentina, 2019... es todo un contexto. Hay gente que tiene gastritis, hay gente que tiene problemas cardíacos, hay gente que tiene problemas de espalda.
muchas veces la carga que uno... el cerebro no se queda con los problemas él directamente, sino que los deposita en algún lado, ¿sí? Mucha gente los deposita en la columna. Entonces, si vos estás mal dormida, si tenés que hacer 36 entrevistas, si no hay forma que vos no tengas alguna molestia. Entonces la gente viene al consultorio y me dice, doctor, me duele la espalda. ¿Usted qué hace en su vida? Y me voy 6 de la mañana de casa, vuelvo 8 de la noche, claro. Trabajo 6 días a la semana. Es lógico. No me alcanza la plata, no hago gimnasia y tengo sobrepeso. Bueno, es muy difícil ese contexto, entonces tenemos que tratar de ayudarlos de a poco, y esos son los que tienen dolor intermitente o los que hacen deporte en forma intermitente. Okay. Que me dice, bueno, yo juego con mis amigos, una vez a la semana hago fútbol. Claro, y se mata, ese día se mata. Exactamente, y al otro día duele todo. Entonces, no es lo mismo practicar un deporte que hacer gimnasia para practicar ese deporte. La gente tiene que hacer gimnasia. Y una vez que esté en condiciones físicas, puede hacer el deporte que quiera. Perfecto, clarísimo, Doc. Empezamos Muchas todos gracias. a cuidarnos hoy, porque el dolor de espalda, la verdad que es algo bastante molesto, y todos lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo, así que te vamos a hacer caso. Muchas gracias por la invitación. Y llegamos al final de Tesis de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima semana puntualmente para seguir cuidando nuestra salud.